Se ha alcanzado un marco de acuerdo durante las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China que han estado teniendo lugar. Esto es lo que Donald Trump dijo en letras mayúsculas. El acuerdo con China está hecho, sujeto a la aprobación final entre el presidente Xi y yo. China suministrará por adelantado todos los imanes y tierras raras necesarias. Nosotros, a su vez, proporcionaremos lo acordado, incluyendo que los estudiantes chinos utilicen nuestras universidades y colegios, lo cual siempre me ha parecido bien. Estamos obteniendo un total de aranceles del 55%. China obtiene el 10%. La relación es excelente. Hablemos de lo que realmente está ocurriendo aquí. ¿Cómo ha ido tomando forma este crecimiento económico entre Estados Unidos y China, pero sobre todo este conflicto? Bueno, esto forma parte de una escalada mayor hacia la guerra contra China. Tenemos que verlo como parte de un amplio conjunto de tácticas de guerra híbrida. Esta es la dimensión económica, comercial y técnica de esa guerra. Y por supuesto, Trump intentaba utilizar estos aranceles tanto como una forma de coaccionar e intimidar a China, como también para presionar a otros países bajo la amenaza de sanciones punitivas para que se aliaran con Estados Unidos contra China. Ese es el panorama general, y realmente hay que verlo como una continuación de la Asociación Transpacífica, que fue un plan similar iniciado por la administración Obama. Pasaron 5 o 6 años trabajando en ello. Trump lo anuló porque pensó que podía lanzar un ataque frontal total con aranceles comerciales y sanciones. Eso no funcionó, así que ahora ha vuelto a este tipo de régimen arancelario global. Dentro de esa situación actual, Trump y todo su equipo han calculado mal gravemente todo el asunto. El hecho es que el comercio, si se realiza en condiciones no coercitivas, es mutuamente beneficioso. Es decir, ambas partes obtienen algo del intercambio. Es una situación en la que todos ganan. Yo voy a un restaurante, recibo comida, ellos reciben dinero. Esto es estupendo. Si les pago dinero, pero ellos no me compran nada a mí. No puedo quejarme de que sea una relación desigual, porque ellos han recibido dinero y yo he recibido comida. He obtenido alimento. Si han acumulado una deuda conmigo, eso es aún más ventajoso para mí. He conseguido mi comida prácticamente gratis, a crédito, que es lo que ha estado haciendo Estados Unidos. Ha estado imprimiendo dinero y dándoselo a China, vendiéndoles bonos del tesoro, y China ha tenido que trabajar y fabricar para conseguir dólares estadounidenses. Todo esto sirve de contexto para decir que Estados Unidos ha salido ganando en este acuerdo comercial con China, aunque en realidad ha sido la clase dirigente estadounidense la que ha salido ganando, mientras que la gran mayoría de la clase trabajadora no se ha beneficiado. Vieron cómo Estados Unidos se desindustrializaba y cómo las presiones sobre los salarios disminuían debido a la competencia del extranjero. Por otro lado, en China, todos se beneficiaron. Los chinos utilizaron ese comercio para construir riqueza pública, mientras que Estados Unidos lo utilizó para crear riqueza privada. Ahora, todos sabemos que este es el contexto general, pero dentro de este acuerdo, recordemos que Trump impuso aranceles del 45% y luego se dio cuenta de que todo lo que venía de China, si le aplicaba aranceles, básicamente se estaba imponiendo un embargo a sí mismo. Y Estados Unidos no puede funcionar sin productos chinos, bienes manufacturados en China. China es el taller de manufactura del mundo, y ciertamente para Estados Unidos, incluso para el ejército estadounidense. El ejército estadounidense obtiene un porcentaje enorme, probablemente alrededor del 40% de su cadena de suministro a partir de productos básicos chinos. Al darse cuenta de eso, Trump redujo esa dependencia, y luego hubo una negociación, una suspensión temporal, y se suponía que las cosas avanzarían cuidadosamente hacia una resolución mediada con la reducción de los aranceles. Después, Trump se quejó de que China estaba reteniendo elementos de tierras raras. Ahora bien,
Lo que nadie te cuenta es que justo después de que llegaron a este acuerdo en Ginebra sobre la reducción o suspensión de aranceles, Trump empezó a sancionar a los estudiantes chinos y amenazó con revocar todos sus visados. Y también emitió una directiva para que los chips chinos fueran prohibidos en todo el mundo. Es decir, los chips de Huawei, una empresa china que los fabricó de forma autóctona. Él envió una directiva diciendo que cualquier empresa o país que utilizara los chips ASIC de Huawei sería sancionado. Y eso es un ejemplo de esta extraordinaria extraterritorialidad. Así que, una serie de movimientos muy agresivos, este tipo de comportamiento de Jekyll y Hyde por Estados Unidos, llevó a China a ser muy cautelosa respecto a este proceso de negociación. Por eso hubo una breve conversación entre el presidente Xi y el presidente Trump. Y ahora está este anuncio, en mi opinión, bastante prematuro, de que todo va a ir bien, de que todo se va a resolver. Creo que lo que tienen es un marco para la negociación. No creo que tengan un marco que resuelva los problemas que existen. Es decir, que Estados Unidos quiere aislar a China, que quiere impedir su desarrollo. Y está utilizando esta guerra híbrida como una forma de guerra multifacética y multidominio contra China. Esos problemas siguen ahí, así que cualquier cosa superficial, desconfía de ella y desconfía del proceso Jekyll y Hyde, ese proceso de poli bueno, poli malo que Estados Unidos siempre aplica a sus competidores y enemigos. La situación es que Estados Unidos, y en particular las políticas de Trump también, algo de lo que no se habla a menudo, es que actualmente está teniendo lugar una forma de manipulación del mercado. Y esto allana el camino hacia los objetivos que tienen respecto a China. Pero es importante evaluar el tipo de manipulación del mercado de la que estamos hablando. Quiero decir, no es la primera vez que Trump sale y dice, en efecto, bien, todo está resuelto, vamos a volver a la normalidad, o las negociaciones van bien. Lo hemos visto hacerlo en todos los ámbitos. Y también lo hemos visto hacerlo con los aranceles. Un minuto los anuncia y al siguiente de alguna manera los retira o los pausa. Y lo ha hecho con los aranceles a los 90 países de todo el mundo, que también ha señalado, así como obviamente con China. El propósito de esto es crear una especie de miedo, posibles caídas de la bolsa o caídas reales de los mercados bursátiles y de bonos. Todo el objetivo detrás de esto no es solo permitir que las grandes corporaciones y sus amigos multimillonarios monopolicen el mercado, eliminando esencialmente a las pequeñas y medianas empresas, sino que, además, también está apuntando al sur global, porque en el momento en que siquiera consideras aranceles al grado que él lo hace, no solo hacia China, sino hacia el resto del mundo, y como dije, es simplemente un ir y venir constante. Esto genera una especie de inestabilidad en el mercado dentro de la cadena de suministro que eleva el valor del dólar. Crea inflación que en última instancia afectará a los países del sur global que tienen deudas denominadas en dólares. Y esto es muy importante porque a medida que eso ocurre, el sur global no podrá realizar sus pagos o tendrá dificultades para cumplir con ellos. Y Estados Unidos estará ayudando a norma para accionar eficazmente de Estados por primeros por betisifar económica first con China, aunque cooperation or further cooperation with China, and secondly, like KJ also y en segundo lugar, como también mencionó Kahara, va a crear las condiciones necesarias para chantajear a los países y así reducir su cooperación con China. Esto es muy importante porque al final del día, el sur global tiene cooperando con China en este momento. De hecho, las políticas arancelarias de Trump y la forma en que están provocando fluctuaciones en los mercados globales e inestabilidad en el dólar están demostrando a los países del sur global que necesitan realinearse con alternativas, concretamente los BRICS y China, y todas las oportunidades que eso conlleva. And all the opportunities that, come along with that. So inadvertently, we're
Así que inadvertidamente, mientras vemos a Trump actuar como si estuviera intentando preservar el dólar como moneda global, en realidad lo que está haciendo es empujar a los países del sur global a buscar alternativas, al mismo tiempo que utiliza los aranceles, aprovechando los aranceles como un medio para asfixiarlos económicamente y disuadirlos de hacerlo. Pero es una contradicción y tendrá el efecto contrario. Y eso es algo que creo que siempre es importante recordar con estos aranceles. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, y en particular con los puntos sobre la desdolarización. Esto huele a desesperación. Es un imperio en colapso que se agarra a un clavo ardiendo, intentando forzar a gran parte del mundo a volver a estar bajo su control para mantener la hegemonía. Sabes, Estados Unidos ya no es la mayor economía. China lo es, si se tiene en cuenta la paridad de poder adquisitivo. Y Trump realmente ha unido, como se mencionó de alguna manera, al mundo contra Estados Unidos de forma bastante rápida e impresionante. Ha hecho un gran trabajo consiguiendo que todo el mundo piense no solo que deberíamos unirnos y quizá colaborar fuera de Estados Unidos, sino que también deberíamos intentar dejar de depender del dólar, donde aún no lo hemos hecho. Ha demostrado la inestabilidad de Estados Unidos, la sedienta máquina de guerra estadounidense y mucho más. Pero sí, la riqueza de Estados Unidos se basa, y gran parte de nuestro éxito se basa en el petrodólar, que funciona porque somos la moneda de reserva global. Ambas cosas están desapareciendo. Quiero decir, la humanidad necesita desesperadamente dejar el petróleo para poder sobrevivir mucho tiempo. Pero además de eso, hay tantos pagando y vendiendo petróleo fuera del dólar. Y por supuesto, los países que hacen esto son aquellos por los que reza nuestra mayor ira. Los que invadimos, bombardeamos y destruimos, ya sabes. Irak, Libia, Siria, etcétera, Venezuela, los países con mucho petróleo que lo venden o intentan venderlo fuera del dólar son los que más odia Estados Unidos. Y sí, esto ha sido pura desesperación y parece que en gran medida ha salido mal, o casi completamente mal. Sea cual sea el acuerdo que finalmente se alcance con China, no se parecerá en nada a lo que Trump dijo que sería al principio, y ha dado marcha atrás en muchos de estos aranceles. Y realmente, lo único que ha demostrado es lo desesperada e inestable que es la política estadounidense, no solo bajo Trump, sino realmente antes de Trump. Este no es un esfuerzo nuevo de Estados Unidos por intentar aferrarse a la hegemonía. Quiero decir, toda la guerra por poderes en Ucrania también se basaba en esto, intentar separar a Rusia del resto del mundo, incluida China, pero tuvo el efecto contrario. Hizo que Rusia se acercara a China, y ahora tienen una asociación más fuerte que nunca. La voladura del gasoducto Nord Stream también está relacionada con esto. Si Europa estuviera colaborando muy estrechamente con Rusia y obteniendo petróleo muy barato de ellos, de repente eso no sería bueno para Estados Unidos ni para el petrodólar. Así que simplemente cometemos uno de los mayores actos de sabotaje industrial de la historia, o terrorismo industrial. Así que, sí, no creo que sea fácil interpretar esto como una victoria para Estados Unidos. Uno de los grandes temas de debate aquí, por supuesto, son estos minerales de tierras raras. De esto es de lo que el equipo de Trump y los principales medios occidentales no han dejado de hablar. En muchos de los informes, lo que afirman, Axios y otros lo sostienen, es que la razón por la que estas conversaciones están ocurriendo ahora es porque tanto Estados Unidos como China tienen poder de negociación el uno sobre el otro. Básicamente, ambos están cediendo y adaptándose a sus propios intereses y necesidades en este momento. ¿Qué opinas o qué tienes que decir sobre este tipo de planteamiento? Creo que, en una palabra, es una forma de autoengaño. Ellos piensan que, ya sabes, China está, quiero decir, Lutnick y otros han dicho que China está en desventaja porque nos necesita como clientes y nosotros no los necesitamos a ellos. En realidad es al revés. El productor es quien tiene la sartén por el mango.
Y podemos verlo, porque después de que Trump impusiera estos aranceles, las exportaciones de China aumentaron. Aumentaron hacia otros países. Pero incluso si no hubiera sido así, la cantidad de comercio que China realiza con Estados Unidos, las exportaciones a Estados Unidos, representan menos del 3% del PIB. Eso es menos que la contribución al PIB de una sola ciudad grande como Shanghái. No es mucho, pero Estados Unidos, desde el punto de vista del PIB total de China, es tan importante como una gran ciudad china para la economía china. Así que esa idea de que se trata de una situación mutuamente entrelazada y desventajosa, creo que tergiversa mucho la realidad. En realidad, como dijo Lee, es Estados Unidos quien está en un aprieto. Estados Unidos está en desventaja. De lo contrario, no se habrían sentado a la mesa de negociaciones. Simplemente habrían aguantado e intentado hundir a China. Esto es, de hecho, una continuación de la anterior guerra comercial de Trump en la primera administración Trump. Fue en dos fases. Puedo explicar eso con más detalle. Esta idea de que las tierras raras, los 17 elementos del grupo de los lantánidos en la tabla periódica, más otros 4 elementos, son esenciales para la fabricación, esenciales para la manufactura industrial, esenciales para la manufactura de alta tecnología y también críticos para la fabricación de armas estadounidenses. Por ejemplo, ciertos tipos de imanes, como el disprosio y otros, requieren metales específicos para poder tolerar y funcionar dentro del intenso calor de un cono de misil. Así que, esencialmente, Estados Unidos se está dando cuenta de que, sin los elementos de tierras raras chinos, de los cuales China es responsable de aproximadamente el 70% del suministro y el 90% del refinado, la industria estadounidense no puede funcionar y el complejo militar industrial estadounidense tampoco. Y ahora están acudiendo a China, ya sabes, con el sombrero en la mano. Los chinos no le están dando mucha importancia, pero todo el mundo sabe que Estados Unidos necesita elementos de tierras raras chinos y solo puede conseguirlos de China. Cada arma estadounidense requiere cientos, si no miles, de libras de elementos de tierras raras chinos. Así que están regresando. Estaban molestos por ello. Ahora parece que ya sabes, se ha llegado a algún acuerdo. Pero ya veremos. De nuevo, creo que en este momento es demasiado pronto para decirlo. Creo que las afirmaciones son bastante hiperbólicas. Básicamente, lo que hicieron fue acordar un marco para implementar un consenso. En otras palabras, es un enigma envuelto en un misterio. Muchos juegos de palabras. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino, acabo de consultar su página web, no ha dado ninguna respuesta. Dijeron que no tienen comentarios. Así que creo que estamos lejos de una resolución sobre esto. Y creo que en última instancia, y con suerte, Estados Unidos se dará cuenta de que, el comercio es algo bueno, y que es una muy mala idea ir a la guerra con China, porque estarías cortando tu propia cadena de suministro. Sí, este es el problema que tiene Estados Unidos. Esto es lo que ocurre cuando has externalizado tu cadena de suministro a otros países del mundo, básicamente porque has financiado tu propia economía. Y lo hicieron porque querían mantener sus propios márgenes de beneficio, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos viendo las consecuencias de eso, porque tal y como Kay ha señalado correctamente aquí, muchas de las fuentes que necesitan para mantener vivas sus propias industrias provienen de la gran mayoría de países del sur global, y especialmente de China, incluyendo el hecho de que un buen porcentaje de las exportaciones reales que China envía a Estados Unidos son de filiales que pertenecen a empresas estadounidenses. Y como dije, este es el problema con las contradicciones de la globalización. Y esto crea un problema para Estados Unidos, porque mientras intentan afirmar su autoridad en el escenario económico global, están empezando a darse cuenta de que ya no tienen esa autoridad, ya que han exportado tanto poder a otros países del mundo, que ahora están ganando influencia. Estos países también se han convertido en expertos en sus respectivos campos de producción.
experts in their relative fields of production. And actually here want to bring in Taiwan into this. Y de hecho quiero incluir a Taiwán en esto también, porque en la misma línea, Trump ha amenazado a Taiwán con imponer aranceles, o lo ha hecho en el pasado, con aranceles del 100% sobre Taiwán y su industria de semiconductores. Luego, obviamente, como Taiwán accedió y declaró que invertiría $100,000 millones para establecer fábricas de semiconductores en Estados Unidos, entre otras inversiones en tecnología, eso apaciguó a Trump. Él lo anunció públicamente, especialmente a su base de votantes a la que siempre intenta movilizar, para mostrar que vale, aquí hubo una victoria. Pero incluso ahí, quiero decir, incluso cuando observas la transición gradual de Estados Unidos en los últimos 20 o 30 años, incluso dentro de la industria de los semiconductores, producían alrededor del 40% en la década de 1990. Eso ha bajado alrededor del 12 o 13%, creo. Y luego tienes a Taiwán produciendo el 65% de los semiconductores, y China entrando con un 16% y buscando producir hasta el 70% de los semiconductores para 2030 o 2035. Y curiosamente, de nuevo puedes ver cómo exportar tus cadenas de suministro a otros lugares para mantener tus márgenes de beneficio, cuando en realidad tienes una crisis de sobreproducción como resultado de tus políticas de libre mercado en Estados Unidos. Tiene estas repercusiones. Pero irónicamente, incluso ahí, cuanto más presiona para que Taiwán empiece a invertir en Estados Unidos, supuestamente para recuperar las industrias, lo cual en realidad no funcionará, lo que realmente está haciendo es darle una ventaja a China, incluso en ese aspecto. Esto acabará volviéndose en contra de Estados Unidos, porque hará que la producción de semiconductores para Taiwán, que actualmente tiene una ventaja económica, sea más cara y más complicada en el futuro. Al final, esto significará que China, que avanza rápidamente hacia convertirse en una potencia de los semiconductores, ese es el objetivo, volverá a tener una ventaja comercial. Así que de nuevo, podemos ver cómo Estados Unidos, cada vez, esto es lo que ocurre cuando el capital controla nuestra economía hasta este punto y está constantemente impulsado por el beneficio y la avaricia de estas corporaciones. Constantemente exportan, se aprovechan de las desigualdades globales y al final tienes estos países que ahora se han convertido esencialmente en expertos y ya no tienes el poder de imponerte en el escenario global. Esto es lo que ocurre cuando todo gira en torno al beneficio. La planificación en Estados Unidos se basa completamente en el beneficio. Además, generalmente casi siempre se basa en el beneficio a corto plazo, normalmente intentando obtener ganancias en el próximo año o incluso menos. Mientras que en China, ya sabes, hay mucho capitalismo, pero la planificación estructural, se hace a 10 años vista, a 20 años vista. Y se hace mucho más con el objetivo de crear una sociedad que beneficie a mucha gente. En Estados Unidos, quiero decir, yo vivo en Baltimore, ¿de acuerdo? Recientemente tuvimos uno de los mayores colapsos de puentes porque nuestros puentes no se mantienen. Todos se construyeron en los años 60, 70 y 80 y simplemente se están derrumbando a nuestro alrededor. Y tenemos 60,000 puentes estructuralmente deficientes en todo Estados Unidos y parece que casi no hay ningún esfuerzo por hacer algo al respecto. Simplemente seguimos cruzándolos en coche y esperamos a ver cuándo se cae el próximo. Sabes, todavía no hay trenes de alta velocidad en Estados Unidos. La infraestructura simplemente se está viniendo abajo, de verdad. Y casi no hay ningún esfuerzo por cambiar eso. Ni siquiera se puede proponer cuál fue el último gran proyecto de infraestructura en Estados Unidos que no fuera simplemente una corporación construyendo algo grande. Así que, claro, hay, ya sabes, pirámides gigantes construidas en Las Vegas para un casino. Pero hablo de un proyecto de infraestructura real. El último que se me ocurre es el Big Dig en Boston, que ya sabes fue hace 20 años o más.
Y por cierto, tardó 20 años en construirse. Y tardó 20 años en construirse. Sí, tardó una eternidad en construirse. Pero simplemente no es algo que haga Estados Unidos. No se hace nada para la gente, no hay planificación a largo plazo. Simplemente no existe. Se trata exclusivamente de obtener beneficios para las personas más poderosas y ricas del mundo. Así es como está configurado nuestro sistema.